La bancada de la Revolución Ciudadana ha quedado prácticamente relegada de la Asamblea Nacional, no le dan la palabra, prácticamente están desconociendo a ese 44% que votó por esa opción política, 66 asambleístas actualmente, y le ha acusado a Nils Olsen de tener una actitud dictatorial, precisamente por esto. ¿Qué decir al respecto? Se está actuando de esa manera por parte del nuevo presidente de la nueva Asamblea del Ecuador. Lamentablemente es un comportamiento antidemocrático. Creo que en un parlamento, quienes son representantes electos mediante el voto popular, acuden es precisamente a debatir, a deliberar, a discutir. Asambleísta que no habla, pues debería dejar de ser asambleísta, porque si Claro. no, ¿qué trabajo es el que va a realizar si es que va a pasar en silencio, adormitado, callado, sin discutir, sin entregar sus argumentos, sus reflexiones, sin realizar aportes que abonen al debate legislativo? Consecuentemente, el hecho de que no les den la palabra me parece que entorpece el trabajo legislativo y además le genera más conflictos al propio presidente de la Asamblea, porque desde la oposición muy probablemente asuman posiciones, si tú quieres, más radicales en contra de ese presidente de la Asamblea. Es decir, se imposibilita cualquier espacio de diálogo, de consenso, para al menos llevar, como se diría coloquialmente, la fiesta en paz. Y si es que esto no existe por parte del presidente de la Asamblea, repito, creo que se está abonando a un conflicto y a un enfrentamiento político entre ambas fuerzas, entre ADN y la Revolución Ciudadana. Y evidentemente están en su derecho en reclamar los legisladores de la RC, porque si piden la palabra y no les dejan hablar, bueno, pues eso no solo es un acto de marginación, sino incluso un atropello, es algo injusto, es algo ilegal además, porque se está violentando la ley de la función legislativa, pero también lo que sí hay que decir, y en honor a la honestidad intelectual que todos debemos profesar, creo que esa acción de protección que presentaron por la no conformación de otro bloque legislativo, no les van a dar paso porque existe norma expresa en el artículo 118 de la Ley de la Función Legislativa que señala que una bancada que está conformada por miembros de un mismo movimiento no puede escindirse para dividirse en dos, a pesar de que hayan sido movimientos que llegaron en alianza, porque eso también indica el artículo 118, por más que haya sido en alianza, no es que se pueden dividir y conformarse en dos bancadas distintas. Esto se reformó en el año 2021, si mi memoria no me falla, y claro, de todo esto se aprovecha también Olsen y compañía, porque saben que las ventanas jurídicas para la bancada de la RC son restringidas, son complejas, y en función de esto, pues tratan de excluirlos mucho más, lo cual, repito, a todas luces es antidemocrático. Se puede decir que violaron el procedimiento parlamentario en la sesión de conformación de la nueva asamblea, de manera breve, obviamente, por los tiempos, pero vimos cómo se eligieron a miembros del CAL, incluso dijeron que Mónica Salazar, quien ya no era parte de la Revolución Ciudadana, iba a ser su representante en el CAL, entre un sinnúmero de factores que uno veía la reunión. Mauro, yo he seguido de cerca la mayoría de reuniones del Parlamento, pero me dejó más sin sabor que otra cuestión. Pero se puede decir que en términos generales se violó el procedimiento parlamentario. Mira, legalmente no existe ninguna violación respecto de la designación de Mónica Salazar y del otro asambleísta social cristiano, legalmente en estricto derecho. Pero desde lo ético, desde lo inmoral, desde lo moral, es profundamente cuestionable. ¿Por qué? Porque todos sabemos, pues el país entero conoce que la señora Mónica Salazar ya no es de la Revolución Ciudadana, pero como ganó por la Revolución Ciudadana, ellos ¿qué asumen? Ellos dicen, tiene el membrete, el auspicio de la Revolución Ciudadana, si ya se peleó con ustedes acá en la Asamblea, es problema de ustedes, pero es de la Revolución Ciudadana y por tanto nosotros le vamos a dar los votos a la señora para que ella sea
la representante de ustedes en el CAL. Digamos que es una treta jurídica, un vericueto legal que usan porque la ley les permite, porque sería distinto si es que la ley de la función legislativa diría que cada bloque será quien mocione obligatoriamente a su candidato para integrar al CAL y que si no es mocionado por su bloque, no puede formar parte del CAL. Pero tristemente eso no dice la ley de la función legislativa. Solo dice que cada bloque tendrá un representante en el CAL y que será elegido por mayoría absoluta. ¿Me explico? Claro, Entonces, claro, ADN aprovecha esta norma tan ambigua y dicen, no, pues la señora ganó por la Revolución Ciudadana, el otro señor ganó por los socialcristianos. Y así luego acá se pelearon, problema de ustedes. Y como hay los votos y la mayoría absoluta, entonces los ponemos a ellos. Pero eso es inmoral, nuevamente es antidemocrático y es replicar la misma práctica política que ellos cuestionaban, pues. claro. Cuando da el discurso, Olsen dice que llama al consenso, a la unidad, pasan 5 minutos y perpetran este tipo de acciones que les dejan sin representación, ojo, a casi el 45% de legisladores de la Asamblea Nacional, que es lo que de alguna manera tiene la Revolución Ciudadana. Entonces, esto siendo legal es arbitrario, es inmoral, es antiético. Por último, actualmente estamos viendo cómo Anabel Asín incidió en la votación de un legislador social cristiano, prácticamente como tratando de presionarlo u obligarlo para que votara a favor de la bancada de ADN. ¿Será que esto es lo que vamos a esperar durante los próximos 2 años que va a durar este primer periodo de la nueva Asamblea del Nuevo Ecuador, dicho sea de paso? Yo creo que lo primero que hay que vigilar es si la señora asiste o no a las sesiones, al menos del Pleno de la Claro, Asamblea y de la comisión a la que pertenezca. claro. Y creo que hay que estar muy pendientes de eso y ahí es un trabajo muy importante el que ustedes pueden hacer como medios de comunicación, porque yo creo que hay que profesar con la palabra. A mí me parece bien lo que dijo Olsen de que tienen que trabajar de lunes a viernes, que van a sesionar lunes, martes, miércoles. Yo mismo en su momento propuse aquello, pero creo que hay que predicar con el ejemplo. Y de lo que yo había visto ya en la primera sesión o segunda sesión del Pleno, ya faltó la legisladora Anabel Asín. Ella no preside ninguna comisión, entonces uno entendería que está haciendo oficina en el edificio del Cadizán, no es del Cadizán, el edificio de la 10 de agosto y se me va la otra calle por donde era el Ministerio de Economía y Finanzas. Allá tienen las oficinas los legisladores que Claro. no son presidentes ni vicepresidentes de comisión. Entonces uno intuiría que ahí está haciendo oficina todos los días, ¿verdad? Y que ahí está con su equipo de asesores, pero lo dudo mucho. Entonces, claro, una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica política y eso es lo que se cuestiona. Y de otra parte, creo que el Ejecutivo tiene un montón de incentivos y de compromisos y de prebendas que puede ofrecer a los distintos legisladores, al menos durante esta primera etapa de gobierno. El Ejecutivo sabe que tiene una torta grande que puede repartir y creo que para nadie es desconocido que varios de los legisladores, tanto aquellos que se alejaron de la línea de Pachacuti como aquel que se alejó de la línea de los socialcristianos y ciertos independientes, se habrán aliado con el gobierno, no precisamente por una agenda legislativa, porque jamás indicaron por qué agenda, por qué proyectos de leyes que le están dando los votos a ADN, sino que probablemente fue una alianza por intereses, por el reparto, por cuotas de poder en sus provincias, en sus localidades. Y el gobierno, al menos durante los primeros meses, creo que va a jugar a eso. Luego, los mismos asambleístas que hoy han conformado esta mayoría, creo que pueden marcar distancias en función de los resultados y del capital político que siga manteniendo el régimen. Si el régimen empieza a desgastarse, como pasó en su momento con Lazo, a mí no me sorprendería que esos mismos asambleístas le den la espalda, porque ellos también están jugando bajo la lógica de lo que les conviene en sus territorios.
En sus territorios ganó Noboa, entonces prefieren subirse a esa camioneta este momento porque tiene aún apoyo político. No quieren apoyar a quien perdió las elecciones, más allá de los principios ideológicos que supuestamente decían tener. Pero en su momento, si este régimen se desgasta y en sus territorios pierde apoyo y caudal político, muy probablemente también se alejen y se desgrane como mazorca esa mayoría. Tan frágil como el mismo país que se está resquebrajando en estos momentos. Y vamos a la última parte. Quisiera también abordar sobre el proyecto de ley económica urgente que envió Daniel Noboa a la Asamblea. Primero, Mauro, ¿tiene algo de económico urgente este proyecto de ley? No tiene prácticamente nada. Primero, para que sea económico urgente, el artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa señala que tiene que referirse a temas de relevancia en materia de política fiscal, de política económica, del sector financiero. Si es que uno revisa el contenido de ese proyecto de ley, prácticamente no habla ningún artículo respecto de estos temas. Luego, hay que decir que la Corte Constitucional en varios de sus dictámenes ha señalado que para que sea económico urgente, debe cumplir con esta segunda palabrita, pues es decir, justificar la urgencia Claro. que tiene el Estado para recaudar recursos o para generar recursos, porque existe una crisis de tal magnitud que hace imperiosa la necesidad de tener dinero para poder fortalecer las arcas fiscales. Y eso tampoco se demuestra en el proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional. Por ahí hay una norma que termina es por favorecer a los grandes grupos económicos para que maquillen balances y puedan acceder a deducciones fiscales. Si es que entregan y hacen donaciones de equipamiento nuevo a policías y fuerzas armadas, se les permite hacer deducciones del pago del impuesto a la renta de hasta el 30% correspondiente al año del ejercicio fiscal Claro. que deben pagar. Entonces, claro, ya no es pues filantropía desinteresada, sino que es una donación a conveniencia. Dono porque a cambio me van a reducir el pago del impuesto a la renta. No es que hago una donación voluntaria, desinteresada. Y eso es lo que tristemente sucede con esta propuesta. Y lo que se pretende es que la filantropía del sector privado suplante el rol del Estado y que se desfinancie la caja fiscal porque se dejará de recolectar menos, de recaudar menos, y eso afecta al final del día al financiamiento de los propios servicios públicos. De otra Esta, parte, creo que hay esta una serie ley, de disposiciones. esta ley ha sido catalogada como una carta abierta, como una licencia para matar, por algunos analistas la han catalogado de esta manera. Se podría decir que por estos indultos que se prevé dar previamente a los policías y militares bajo pretexto del conflicto armado interno, puedan extralimitarse, o sea, podrán ingresar a nuestras casas, podrán ingresar a nuestras oficinas, podrán hacer uso progresivo de la fuerza, incluso hasta el extremo de asesinar. ¿Es esto el mensaje que está dando el Ejecutivo? Mira, la primera gran pregunta que deberíamos hacernos sobre este tema es la siguiente. Policía Nacional y Fuerzas Armadas son instituciones que están descontaminadas de corrupción y del crimen organizado. Claro. Y la respuesta, lamentablemente, es no. Están también contaminadas, cooptadas, muchas de sus esferas. No digo que todos los miembros de la fuerza pública, porque también es injusto generalizar, pero sí, sectores muy importantes están atravesados por el crimen organizado. Basta ver lo que el día de ayer se divulgó, que un subteniente de las Fuerzas Armadas está siendo investigado penalmente porque probablemente Provee fue quien información. filtró la información para que este grupo de delincuencia organizada, estos exguerrilleros de las FARC y narcotraficantes al mismo tiempo, embosquen y ataquen, asesinen a 11 militares en la provincia del Napo, Claro. como resultado de este operativo en contra de la minería ilegal. Bueno, si es que existe filtración de información desde adentro,
significa que esa institución está también corrompida y que hay que depurarla. Hace unos días atrás salió que me parece que 321 kilos, si mi memoria no me falla, de Sí, cocaína se habían perdido de las oficinas de antinarcóticos de la Policía Nacional. Es decir, los propios miembros de la Policía Nacional se encargaron de sustraerse, de robarse la droga incautada y de volver a colocarla en el mercado para su expendio. Yo pregunto, a esas mismas instituciones que no están depuradas, les queremos dar la facultad de que puedan allanar domicilios sin orden judicial, les queremos dar la facultad de que puedan abrir fuego en contra de un vehículo que tiene vidrios polarizados y no tiene placas de pronto, le podemos dar la facultad de que puedan hacer un uso letal de la fuerza y de que incluso en la investigación previa puedan recibir un indulto anticipado. Yo creo que hay que pensarlo 2 y 3 veces. Yo te diría, bueno, pensémoslo al menos si es que sabría que ambas instituciones están absolutamente limpias y alejadas del crimen organizado. Pero lamentablemente observamos día a día que no es así. Primero depuren esas instituciones y luego piensen de pronto en darles mayor poder o mayor capacidad de acción en los términos que se está pensando, aunque incluso si ese fuera el caso, se corre el serio riesgo de que se cometan excesos, arbitrariedades, abusos como los que ya se vivieron con los 4 niños de las Malvinas que fueron torturados y potencialmente ejecutados extrajudicialmente. de aprobarse esta ley, ¿estaríamos a las puertas de un régimen dictatorial? Absolutamente, porque todo el poder estaría concentrado en el presidente de la República, quien tendría la capacidad de poder definir mediante decreto ejecutivo que estamos en un escenario de conflicto armado interno. No hay límites para que el presidente diga, bueno, solo durante estos 30 días puedo definir esto, sino que el proyecto de ley plantea que sea indefinido, es decir, es una norma abierta, vaga, confusa. Se permite que el famoso bloque de seguridad, que no está definido quiénes son y tampoco serán jueces, tengan la posibilidad de definir si es que a una persona hay que detenerla para fines investigativos. Reitero, con una policía así, ¿en serio le vamos a dar la capacidad a un ministro del Interior, a un ministro de Defensa, que ya vimos lo que hicieron con lo de los 4 niños de las Malvinas, para que ellos decidan a quién se le puede detener para fines investigativos y a quiénes no? Se incorpora un procedimiento express, sumario en materia penal para que en una sola audiencia se defina si es que una persona es culpable o no, para que máximo 3 días antes de esa audiencia que se desarrollará en 15 días, en apenas 15 días, después de la aprehensión del presunto infractor o sospechoso, para que en 15 días ya se dé esa audiencia y directamente ahí se señale ya si es que es culpable o no. Bueno, yo creo que eso es absolutamente peligroso en términos democráticos y en el marco del ejercicio de los derechos fundamentales que todos los ciudadanos tenemos. Hay una de las partes, me parece que era el artículo 14 o el 15, que hablaba de objetivos militares. ¿A qué se refiere esto, Mauro, para que la gente tenga presente y claro este aspecto de la ley del proyecto económico urgente de Daniel Noboa? Básicamente bienes muebles o inmuebles donde se sospeche que están operando grupos de delincuencia organizada, grupos armados, donde se sospeche que existe acopio de armas, actividades ilícitas, el narcotráfico, etcétera. Eso no me parece del todo malo, pero ahí sí hay un numeral, por ejemplo, que me parece excesivo. Objetivo militar, un vehículo con vidrios polarizados. Y si es que es objetivo militar, se permite que exista un uso de la fuerza directa, es decir, bala, en pocas palabras. Y yo creo que eso también es desproporcionado. Ya vimos lo que pasó en la ciudad de Guayaquil con un chico que se chocó con un camión de las Fuerzas Armadas y pensaron que era delincuente, abrieron fuego y lo terminaron matando.
Y ese caso está prácticamente en la impunidad hasta el día de hoy. Un chico de 20, 21 años, si mi memoria no me falla. Hay otro de los aspectos de la ley también que deja bastante en entredicho, ¿no? Que ya no será necesario el dictamen de la Corte Constitucional para declarar el conflicto armado interno. ¿Es esto posible? O sea, ¿a través de una ley se puede realizar esto? No, no se puede porque es indudable que hay que respetar la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional. La Corte ha dicho que si bien el conflicto armado interno obedece a circunstancias de hecho, es decir, no se necesita una declaratoria expresa o previa porque esto es algo que se suscita en determinado momento, pero la Corte también ha dicho que hay determinadas circunstancias que están amparadas en el derecho internacional humanitario que deben cumplirse para efectivamente evidenciar que hay un conflicto armado interno. O sea, tampoco es que se lo declara así nomás. Hay circunstancias, por ejemplo, que ciertos territorios estén tomados, estén bajo el régimen, bajo la conducción y liderazgo de grupos de delincuencia organizada y que el Estado haya perdido el control sobre esos estados. Que exista una milicia armada, organizada, que esté combatiendo en contra de la fuerza pública instituida constitucionalmente a través de los órganos democráticos del Estado. Bueno, no es así nomás como para coger y determinarlo de la noche a la mañana. Y la Corte Constitucional también ha señalado, entre otras cosas, que esta lógica de declarar a cada momento conflicto armado interno y decretar estados de excepción no puede seguir siendo la supuesta solución para enfrentar al crimen organizado. Por eso es que existió una sentencia en la que se obligó, se ordenó al presidente de la República a que conforme una mesa de coordinación interinstitucional con una serie de organismos del Estado para prevenir, combatir y erradicar el cometimiento del delito, pero ya no solo únicamente con estados de excepción. Y esta sentencia es la que el propio presidente le ha dicho a la Corte se declara inejecutable. Él mismo pidiéndole a los jueces que le ordenaron a él que se declare inejecutable la sentencia que se había dictado. Algo que en cualquier régimen medianamente democrático pues sería un absurdo. Hay una cuestión muy importante que Colombia tiene esta guerra contra las FARC, contra el ELN, pero nunca ha declarado conflicto armado interno, porque se deberían sujetar a las normas internacionales para evitar abusos para el combate al interior de su territorio. En este caso, el Ecuador, si sigue declarando conflicto armado interno, pese a que la Corte Constitucional en varias ocasiones le ha dicho que tiene que demostrar que existe el conflicto armado interno, podría ser que ya las instancias internacionales actúen para evitar estos abusos. El problema es que siempre que existen excesos por parte de los agentes estatales, cuando el sistema de justicia interna no responde para proteger los derechos de las víctimas o de los familiares de las víctimas, generalmente acuden ante el sistema interamericano y es ahí donde el Estado ecuatoriano ha recibido sendas sentencias por violaciones en esta materia y hemos sido condenados a pagar indemnizaciones que al final del día no salen del bolsillo del político de Claro. turno de quien cometió estos excesos o dispuso que se perpetren estas arbitrariedades. Al final del día, el dinero con el cual se indemnizan a las víctimas sale del bolsillo de todos los ecuatorianos y el Estado es el que queda pésimamente ante los ojos de la comunidad internacional. Yo creo que también hay que entender que desde lo político es muy rentable para cualquier régimen en medio de un contexto de inseguridad hablar de conflicto armado interno. Por eso también es a veces luchar contra corriente cuando uno habla de estos temas, porque mucha gente le seduce la idea de que se declare conflicto armado interno, de que exista mano dura, durísima, aún a costa de perder nuestros propios derechos y libertades, porque la gente vive atemorizada. Y en medio del shock permanente, de la alarma social,
la gente empieza por validar una serie de políticas punitivas sin darse cuenta que el día de mañana esas mismas personas que hoy las aplauden podrían ser víctimas de esos abusos y de esas arbitrariedades. ¿Qué debería hacer la Corte Constitucional frente a esto? Sabemos que tienen la mayoría en la Asamblea. Probablemente, si se alarga la discusión, podría incluso entrar por el Ministerio de la Ley este proyecto de ley económico urgente. Pero si es que pasa todo esto, ¿qué debería hacer la Corte Constitucional? ¿Puede actuar? Mira, y con esto para irnos despidiendo, Sí. porque tengo que cumplir otra actividad. Mira, la Corte Constitucional podría recibir una demanda de inconstitucionalidad en contra de esta ley si es que llega a aprobarse en contra de este proyecto. Cualquier ciudadano podría presentarla. Y yo creo que también la Corte aquí debe demostrar solvencia, pero sobre todo firmeza, para que quede claro que el poder político también tiene límites y que los límites precisamente son los derechos constitucionales y los derechos garantizados en los instrumentos internacionales. Precisamente para eso existen la Constitución, la Convención Americana, entre otros cuerpos normativos, porque el poder político, por más legítimo que sea en términos democráticos, no puede hacer lo que le venga en gana. Ah, El poder político tiene que estar subyugado y sometido al ejercicio del derecho. Y eso es lo que debemos comprender. Claro, también hay que ser absolutamente precisos en el análisis político y entender que esto también puede ser una trampa del presidente de la República, una trampa, un cebo que le pone a la Corte Constitucional. Buscar que la Corte declare inconstitucional este proyecto de ley, si es que se llega a aprobar, para después votarle a toda la ciudadanía en contra de la Corte Constitucional, como ya algunos están propiciando, que sí, la Corte es conspiradora, que la Corte es correísta, lo cual es muy gracioso porque 6 de los 9 jueces actuales, 3 fueron designados en el gobierno de Lazo, los otros 3 claro. en este gobierno de Novoa, y los 3 que quedan, los 3 iniciales, los más antiguos, durante el Trujillato, ¿verdad? Entonces es bastante risible esta acusación, pero ya están construyendo un marco discursivo para posicionar en la gente. Y yo sospecho que lo que quiere el gobierno es llegar a ese punto, que se apruebe en la Asamblea, que luego pase a la Corte Constitucional porque alguien demanda la inconstitucionalidad de esa ley, que la Corte expulse o suspenda la vigencia de ese proyecto de ley y entonces tener discurso para decirle a la gente, ahí está, nosotros queremos combatir al crimen organizado, pero la Corte no nos deja. Esa corte garantista, esa corte que está a favor de los delincuentes, esa corte que está en contra de los derechos de la gente de bien, de los ciudadanos, y con eso justificar una embestida política, mediática en contra de la Corte y muy probablemente retomar ahí su discurso de que es necesaria una constituyente, incluso pasándose por encima de la propia Corte Constitucional. Han sido las apreciaciones del doctor Mauro Andino, analista político, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchas gracias a ti, Fran, y sabes y sabe tu audiencia que siempre será un gusto compartir con todos ustedes. Abrazo enorme.